Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por un día más que nos regala de vida. Y antes de iniciar con nuestra lección del día de hoy, en nombre del Comité de Educación Cristiana de nuestra iglesia, saludamos a todos los maestros y maestras de escuela dominical que pertenecen a nuestra iglesia y también a maestros de escuela dominical de las iglesias que nos escuchan y dan seguimiento a este estudio. Agradecemos a Dios por sus vidas y seguiremos pidiendo a Dios para que Él les continúe dando sabiduría y seguir en este ministerio de enseñanza en nuestras iglesias. El día de hoy continuaremos con el estudio de la Epístola de Santiago y en esta última lección de nuestro estudio veremos cómo Santiago finaliza la carta con una consolación. Él habla acerca de la paciencia y cita un claro ejemplo de vida y paciencia. Les invito a que juntos oremos para que el Señor nos ilumine en el desarrollo de esta lección. Amantísimo Padre, agradecemos por este día que tú nos das de vida. Gracias por la oportunidad también que tú nos das en este momento de aprender. Te pedimos de todo corazón, Dios, tú nos des sabiduría, entendimiento para comprender lo que quieres decir hacia cada una de nuestras vidas. Y te suplicamos de todo corazón también el poner en práctica lo que nosotros aprendamos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta es la lección número 13 de 13 lecciones que tenemos programadas en el estudio de esta carta. Y la lección del día de hoy tiene por nombre La actualidad de los últimos consejos de Santiago. El texto bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16, que dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 será nuestra lectura bíblica del día de hoy y nos enfocaremos en los versículos 7 al 20 que tienen por título Sed pacientes y orad. La palabra de Dios dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Los objetivos de esta lección son los siguientes: comprender el valor de la paciencia y de la prohibición de jurar, saber acerca del verdadero significado de la unción de los enfermos, ser conscientes de la importancia de la conversión de un hermano. Como mencionamos al inicio, en la lección de esta mañana analizaremos las enseñanzas prácticas
y actuales que Santiago escribió para los lectores. Son consejos bíblicos prácticos, perennes y necesarios a nuestra relación con Dios y a una buena convivencia de la iglesia local, así como en la sociedad. Y para estudiar esta lección iniciaremos hablando sobre el valor de la paciencia y la prohibición de jurar. Y para esto nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. Hermanos, en el versículo 7, Santiago evoca una imagen agrícola para ejemplificar el valor de la paciencia y de la perseverancia, ya que tal imagen es común a los destinatarios de su época. El líder de la iglesia en Jerusalén nos enseña que tanto la paciencia como la perseverancia son valores que deben de ser cultivados, no solamente en algunos momentos, sino durante toda la vida, a fin de vencer las dificultades, privaciones, inquietudes y sufrimientos de la existencia terrenal. Precisamos de la paciencia y de la perseverancia. Estas características también están relacionadas con nuestra esperanza en la venida del Señor. Seamos pacientes y perseverantes en guardarla, pues ella, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, está próxima. Y lo confirmamos en Filipenses capítulo 4, versículo 5, que dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Así como hay varios pasajes que nos recuerdan de la venida del Señor cercana. En el versículo 9, Santiago nos recuerda el valor de la tolerancia de unos hacia los otros, y una vez más la palabra del Señor reitera el cuidado que debemos tener con la lengua, pues si no sabemos usarla, acabaremos por cometer falsos juicios contra las personas. En el versículo 9, por último, también nos advierte acerca del día del juicio divino, ya que el juez está a las puertas. Él sí juzgará con rectitud y justamente, por eso no podemos emitir opiniones y comentarios falsos contra cualquier persona, sean estas parte de la iglesia o no. La enseñanza de los versículos 10 al 12 primeramente alude a la aflicción y a la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, y luego tratan la paciencia de Job y el fin que el Señor le concedió después de semejante aflicción y de sufrimiento. Los creyentes a quien Santiago escribió se sentían orgullosos por ser comparados con los personajes del Antiguo Testamento. Al experimentar las aflicciones, ellos sabían que así como Dios había concedido gracia a Job, de la misma forma se las daría a ellos. Santiago en el versículo 12 también nos amonesta a que no caigamos en el error de jurar por el cielo o por la tierra. Nuestras palabras no son poderosas para garantizar el juramento. Todo depende de Dios y de su voluntad. Santiago nos enseña que no debemos hacer tales juramentos, pues la palabra del discípulo de Jesús debe resumirse en un sí o en un no, como confirma Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37, que dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sabemos entonces que nuestra palabra debe de ser suficiente. La lectura bíblica de esta mañana también nos invita a reflexionar sobre la unción de los enfermos y cómo Dios escuchó a Elías. Nos enfocaremos en los versículos 13 al 18. El versículo 13 de esta lectura nos recuerda que ante las adversidades o en los periodos de abundancia debemos de adorar a Dios. Si estamos tristes y angustiados, debemos buscar al Señor en oración.
Si estamos alegres, debemos cantar alabanzas a Dios. En ambas situaciones, Dios debe de ser adorado, ya que es bueno que el Señor las reciba. Si tenemos que llorar, lloremos ante su presencia. Si tenemos que cantar, entonemos alabanzas delante de Él. De esta forma seremos maravillosamente consolados por el Creador. Los versículos 14 y 15 nos orientan a llamar a los presbíteros o ancianos de nuestra comunidad cristiana para orar por un enfermo y ungirlo con aceite. Esto muestra la idea de respeto que los creyentes tenían hacia estos ministros. Los presbíteros servían al pueblo de Dios con alegría. El Nuevo Testamento habla de acoger al enfermo para que sea curado. Es la oración de fe la que, además de curar al enfermo, hace que él sienta igualmente el perdón de sus pecados. Los versículos 16 al 18 nos exhortan a confesar nuestras ofensas unos a otros, motivando a la coinonía, es decir, al amor y la unión fraternal entre los salvos. Como todos somos pecadores, en vez de acusarnos unos a otros, debemos de realizar confesiones públicas para ayudarnos mutuamente. Una vez confesada nuestra culpa y habiendo orado unos por otros, seremos sanados. Santiago también recuerda al profeta Elías para mostrar que incluso un hombre como él, que fue usado poderosamente por Dios, era igual a nosotros y sujeto a las mismas pasiones. Sin embargo, el profeta oró y Dios escuchó su clamor. La oración del justo puede mucho en sus efectos. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, también nos muestra la importancia de la conversión de una persona al Evangelio. En los versículos finales de la epístola, la conversión es ilustrada como literalmente retornar a la verdad original de la cual alguien un día se apartó. El mensaje es muy claro. Solo podemos alcanzar a alguien que se apartó de la verdad si vamos en busca de tal persona. Para ir necesitamos ejercer un cuidado especial y amoroso de unos para con otros. Es importante que recordemos que la enseñanza de Santiago se encuentra en armonía con el Evangelio de Jesús. Podemos confirmar que en toda la carta el hilo conductor es justamente el de la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Concluyamos esta lección, mis hermanos, recordando que como cristianos debemos cultivar la paciencia y la perseverancia hasta el regreso de Jesús. Necesitamos recibir a los enfermos con nuestras intercesiones y oraciones y también buscar a aquellos que se desviaron y cuidar de ellos para que se reconcilien con el Señor y sean restaurados. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección del día de hoy y también con el estudio de esta carta. Esperamos que la palabra de Dios tenga un efecto positivo en cada una de nuestras vidas. El próximo domingo iniciaremos con un nuevo estudio y les invitamos a continuar estudiando la palabra de Dios para conocer lo que Él quiere decir a nuestras vidas y ponerlo en práctica, que es algo muy importante que nuestro Señor quiere de nosotros, que cumplamos sus mandamientos. Les animo a que juntos sigamos descubriendo ese mensaje especial que encontramos en la palabra de Dios. Mi deseo es que podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.